Parecían proclamarse dominadores de los mares y océanos del Paleozoico, con una gran diversificación tras su aparición en el Cámbrico inferior, llegando a habitar desde medios marinos someros a profundos. Y en el Paleozoico medio, ya en el Silúrico devónico, empiezan a decaer sufriendo ciertos declives en el número de familias e incluso órdenes, hasta que desaparecen definitivamente en la gran extinción que ocurrió a finales del Pérmico. Si nos ponemos poéticos, podrían haber dominado los mares del Paleozoico, pero por unos u otros motivos terminaron desapareciendo. Y como dijeron, siniestro total, ya no hay trilobites en el mar. Vamos a hablar de trilobites. A finales del Eón Proterozoico ocurrió un evento todavía no del todo esclarecido, que acabó con la casi total fauna existente, que fue sustituida por una fauna completamente nueva, gracias a una enorme radiación adaptativa, apareciendo grandes filos de organismos como los artrópodos, moluscos o braquiópodos. La llamada explosión cámbrica, aunque puede haber indicios de que alguno de estos grupos pudieron existir antes. Y dentro del filo de los artrópodos aparece en el Cámbrico inferior la clase de los trilobites, unos animales marinos que vivían sobre el sustrato del fondo marino, salvo algunas fases larvarias, o que vivían también ligeramente enterrados en el fondo. Hace unos 540 millones de años aparecen los primeros órdenes de trilobites, los cuales prevalecen durante todo el período cámbrico excepto el primer orden en aparecer, un orden llamado Redliquida, que desapareció hace 500 millones de años. Y curiosamente, hace unos 485 millones de años, a finales del Cámbrico, se produce una extinción que acaba con una gran cantidad de trilobites. Pero es curioso, ya que en la radiación adaptativa producida a finales del Cámbrico e inicio del Ordovícico, surgen la mayoría de los órdenes de trilobites, destacando Facópida o Agnóstida. Durante el Ordovícico se produce una abundancia de órdenes de trilobites, pero a finales de este periodo y en su tránsito hacia el Silúrico, se produce una de las mayores extinciones que ha habido, desapareciendo gran cantidad de familias de trilobites y desapareciendo el orden Agnóstida. Pero su mayor declive llega a finales del Devónico, en otra de las grandes extinciones que ha habido, donde desaparecen todos los órdenes de trilobites excepto el orden Proétida, el cual llega hasta finales del Pérmico, donde desaparecen definitivamente los trilobites, en la mayor extinción que ha habido en los últimos 600 millones de años. A partir de entonces, los trilobites han permanecido únicamente como fósiles, formando un grupo muy variado de gran valor paleontológico. La morfología de estos organismos es muy característica, con una fuerte simetría bilateral y forma subredondeada a ovalada. Se reconocen tres partes bien diferenciadas: una parte anterior, llamada céfalo o cefalón, que representaría su cabeza, donde se encontrarían los ojos y ciertas estructuras como las mejillas fijas y libres, o apéndices sensoriales. Una parte media, llamada tórax, formada por distintos segmentos libres que les facilitaba el enrollamiento como técnica defensiva, y una parte posterior llamada pigidio. Todas ellas están segmentadas, pero en el cefalón y el pigidio los segmentos están soldados, mientras que en el tórax no. Visto longitudinalmente, los trilobites están formados por tres lóbulos distintos, de ahí su nombre, trilobites. El lóbulo central se llama axis o raquis, mientras que los dos lóbulos laterales se denominan genas en el cefalón o campos pleurales en el tórax y pigidio. Las características de las distintas zonas, cefalón, tórax y pigidio, así como los distintos lóbulos, dan lugar a la diferenciación de los distintos trilobites en órdenes, familias, géneros y especies.
Un aspecto interesante de los trilobites es que presentan un gran endemismo, es decir, son característicos de regiones específicas, que en muchas ocasiones llegan al nivel taxonómico de suborden, como pasa en el Cámbrico inferior. Además, la morfología de cada uno de los trilobites nos da una idea de cuáles eran las condiciones ambientales donde vivían, siendo buenos indicadores paleoecológicos. Este endemismo de los distintos géneros, familias o subórdenes de trilobites, unido a su valor paleoecológico, los hacen ideales desde un punto de vista paleogeográfico para reconstruir la geografía y los ambientes del pasado. Quienes iban a ser los dominadores de los océanos de la era paleozoica quedaron marcados por las sucesivas extinciones ocurridas en esta era, pasando a ser, eso sí, unos hermosos fósiles de enorme valor paleontológico en la reconstrucción del pasado de este planeta. Y si te ha parecido interesante el vídeo, no olvides en darle a me gusta y suscribirte al canal, dándole a la campanita para que te avisen cada vez que suba otro vídeo. Hasta entonces, nos seguimos viendo. Un saludo.